Un chico de 16 años rechazado por salud débil e intelecto insuficiente, cambió la historia de la filosofía con 21 millones de palabras. La teoría de Francisco Suárez sobre pensar en dragones como entidades imaginarias defendió el poder del pueblo contra los reyes. Esta historia irónica y ideas revolucionarias te sorprenderán. Abre el vídeo ahora y sumérgete. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos enfrentamos a una pregunta que, parece casi un rompecabezas. ¿Cómo es posible que un teólogo y filósofo jesuita del siglo XVI siga siendo una pieza clave para entender debates actuales? Y hablo de debates sobre derecho, sobre poder político e incluso sobre algo tan abstracto como ¿cómo nuestra mente se las arregla para pensar en cosas que no existen? Pues como dragones, o no sé, la paz mundial perfecta. Hoy nos sumergimos en la figura de Francisco Suárez. Hablamos de un pensador tan colosal que genios, tan distintos como Leibniz, Schopenhauer o incluso Heidegger, lo señalaron como una inspiración fundamental. Nuestra fuente es una entrada enciclopédica muy densa sobre su vida y su obra, y la misión es descifrar por qué se le considera el gran puente entre el pensamiento medieval y la filosofía moderna. Pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a buscar esas ideas que en su momento fueron tan peligrosas que hicieron que sus libros ardieran en piras públicas en Londres y París. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar, hay que contar la anécdota que marca toda su vida, porque es casi una ironía cósmica. Con 16 años, intenta entrar en la Compañía de Jesús, y de 50 candidatos, su solicitud es la única rechazada. El motivo: salud débil e intelecto poco prometedor. Es increíble. Es el equivalente del siglo XVI a que un joven Bill Gates vaya a una entrevista en IBM y le digan que mejor, no sé, que se dedique a la jardinería. Totalmente. Y este chaval poco prometedor acabó escribiendo 21 millones de palabras a lo largo de su vida. Para que nos hagamos una idea, es más del doble de todo lo que escribió Tomás de Aquino. Es una producción intelectual, demencial. Y no eran solo palabras que se quedaban en las aulas de Salamanca o de Roma. Para nada. Hay que entender el contexto. Suárez es la cumbre del renacimiento de la filosofía escolástica en España, la famosa Escuela de Salamanca. Pero su influencia fue global desde el principio. Los misioneros jesuitas eran como una red intelectual internacional y llevaron sus obras a todas partes. Tenemos constancia de que sus disputaciones metafísicas, su obra cumbre, llegaron a China a mediados del siglo XVII. A China. A China. Y que incluso hubo intentos de traducirla al mandarín. Su pensamiento, no tenía fronteras. Y parece que tampoco tenía pelos en la lengua. Aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. No era un académico que se limitara a repetir como un loro las viejas fórmulas. Su método, según él mismo, era ir a la raíz misma del problema. Esto le creó una famosa rivalidad con otro teólogo estrella de la época, Gabriel Vázquez. Eran como los dos grandes pesos pesados del pensamiento. Exacto. Siempre en debate. Y esa búsqueda de la raíz de los problemas lo llevó a meterse en terrenos muy, muy pantanosos. No era un filósofo de Torre de Marfil. Escribió obras de combate, como la Defensio Fide, la defensa de la fe. Y no era un tratado abstracto. Era una respuesta directa y demoledora a los escritos del rey Jacobo I de Inglaterra. ¿Y qué decía en ese libro, para que acabara en la hoguera? Los 13 era dinamita pura. Argumentaba que el poder de los reyes no viene directamente de Dios, como defendía Jacobo I con su derecho divino de los reyes. Suárez sostenía que el poder político emana del pueblo, de la comunidad. Claro, una bomba directa contra los cimientos del poder absoluto. Por eso, el libro fue quemado solemnemente en Londres por orden del rey y un año después en París, por si a alguien se le ocurrían ideas parecidas. O sea, que sus ideas metafísicas tenían consecuencias políticas muy reales y muy peligrosas. Hablemos de esa obra maestra que llegó hasta China, las Disputaciones Metafísicas. Schopenhauer dijo de ella que era un auténtico compendio de toda la tradición escolástica. ¿Qué le hace tan especial? Pues lo que la hace única es su ambición y su estructura. Son 54 temas o disputaciones que intentan cubrirlo todo. Su objetivo, dicho por él, era estudiar el ser en cuanto ser real. Que suena súper abstracto. Suena muy abstracto, pero en el fondo es la pregunta del millón. ¿De qué está hecha la realidad? ¿Y qué significa exactamente existir?
Y aunque parezca un tema muy específico, Suárez acaba tratando casi todos los problemas que siguen obsesionando a los filósofos hoy en día. La estructura es muy lógica. Primero habla del ser en general, luego de sus causas, y finalmente distingue entre el ser infinito, Dios, y el ser finito, o sea, todo lo demás. Vale, y para entender cómo construye todo ese edificio, hay que hablar de una de sus ideas de base, que lo cambia todo, su particular forma de nominalismo. A ver si lo explico bien con una analogía. Todos reconocemos un perro cuando lo vemos, ya sea un chihuahua o un gran danés. Pero, ¿existe en algún plano de la realidad una esencia de perro perfecta y universal? Un nominalista como Suárez diría que no, que solo existen perros individuales y concretos. Lo has explicado perfectamente. Para Suárez, lo único que existe de verdad son los individuos. Esta mesa, ese árbol, tú, yo. No hay universales como la humanidad o la perreidad flotando por ahí. Pero claro, esto genera un problema gigantesco. Un problema enorme, sí. Si solo existen individuos, ¿cómo es posible la ciencia? La ciencia necesita leyes y conceptos universales. La ley de la gravedad no se aplica solo a esta manzana, se aplica a todas las manzanas. Y lo de las ideas. Pero los perros individuales que existen en el mundo real, pues comparten similitudes objetivas. Tienen cosas en común, claro. Tienen 4 patas, ladran, tienen un ADN similar. Nuestra mente, que es muy lista, observa muchos perros individuales, detecta esas similitudes reales y abstrae un concepto universal. El concepto perro. O sea que el concepto es una construcción de la mente. Sí, pero no es una fantasía arbitraria. Está fundamentado en una realidad objetiva. Su frase es lapidaria. La naturaleza se multiplica tantas veces como individuos hay. La idea es una, pero la realidad es múltiple. Entendido. Es una solución muy elegante. No niega la realidad, pero le da un papel protagonista a la mente como organizadora. Vayamos ahora a las causas. Cuando oímos causa, pensamos en causa y efecto, pero para Aristóteles y para Suárez, el concepto era mucho más rico. Hablaban de 4. Exacto. Las famosas 4 causas. Y Suárez, para aclararlo, las agrupa en 2 pares. Primero, las causas internas, que son la materia y la forma. Son, por así decirlo, los ingredientes que constituyen una cosa. A ver, un ejemplo. Si pensamos en una estatua de bronce de un caballo, el bronce es la causa material y la forma de caballo es la causa formal. Ambas están dentro de la estatua. Entendido. Materia y forma son el qué es y el cómo es. ¿Y las otras 2? Las otras 2 son las causas externas. La causa eficiente es el agente que produce la cosa, el escultor. Y la causa final es el propósito, el para qué se hizo la estatua. Para decorar una plaza, para honrar a un general. El escultor y el propósito son externos a la estatua misma. Vale. Vamos a centrarnos en una de esas ideas que, como la política, le trajo problemas con los filósofos que vinieron después. La causa formal, o como la llamaban, la forma sustancial. ¿Qué es eso exactamente y por qué a gente como John Locke, un siglo después, le parecía una idea totalmente ininteligible? Aquí vemos de nuevo la agudeza de Suárez, porque él se adelanta a estas críticas. El argumento de los escépticos como Locke es sencillo. No podemos ver ni tocar las formas sustanciales. No las conocemos por la experiencia, así que probablemente no existen. Y tiene su lógica. Sí, y sorprendentemente Suárez les da la razón en la primera parte. Admite que no tenemos una experiencia directa de ellas. Entonces, ¿cómo las defiende? Suena un poco a un apaño conceptual, como decir, no sé qué une todo esto, así que lo llamaré forma sustancial. Parece un apaño, pero su defensa es muy potente. Es un argumento abductivo, es decir, un argumento a la mejor explicación posible. Suárez dice, vale, no la vemos, pero sin ella no podemos explicar cosas que sí vemos todos los días. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la unidad de un ser vivo. ¿Por qué un gato es un gato? Y no un simple montón de células, huesos y pelos que casualmente andan juntos. ¿Qué es lo que organiza todo eso? Exacto. ¿Qué es lo que organiza billones de células para que funcionen como un sistema unificado y coherente? Suárez diría que la forma sustancial es como el software que corre en el hardware del cuerpo del gato. Vaya analogía. No puedes tocar el software, no lo puedes pesar, pero es lo que organiza todos los componentes para que funcionen como un sistema y no como un amasijo de materia inerte. Es el principio organizador.
Esa analogía del software es muy buena, lo deja mucho más claro. Pero me imagino que donde realmente chocó de frente con la ciencia moderna fue con la otra causa externa, la causa final, la idea de propósito. La ciencia moderna parece basarse en que el universo no tiene un para qué, simplemente es. Como defendía Suárez algo así en un mundo que ya empezaba a cambiar. Pues aquí viene una de las concepciones más brillantes y modernas de Suárez. Reconoce la fuerza del argumento mecanicista y matiza su posición de una forma que es casi profética. Está de acuerdo en que la finalidad no es una propiedad mágica que flota en el aire. Él dice que la causa final es real, sí, pero solo opera a través de una mente que la conoce. Espera un momento. Eso es contraintuitivo. Me estás diciendo que algo que no existe puede ser la causa de un evento real, como un viaje transatlántico. ¿Cómo es eso posible? Esto suena a que rompe las reglas de la física. Parece que las rompe, pero mira el ejemplo que se suele usar, basado en sus ideas. El explorador Ponce de León organizó una expedición carísima y peligrosísima para encontrar la fuente de la eterna juventud. ¿Vale? La expedición fue un hecho histórico real. Ahora bien, la fuente de la juventud no existe. Claro. Entonces, ¿qué causó el viaje? La respuesta de Suárez es que la causa final del viaje fue la fuente de la juventud, no como objeto real, sino como idea en la mente de Ponce de León. Su frase es la clave de todo. Para que un fin cause, es absolutamente necesario que sea conocido de antemano. Ajá. La causa opera a través de la intención y el deseo de la gente. La fuente inexistente no atrajo los barcos con un poder mágico. Fue la creencia en la fuente lo que movió a Ponce de León. Eso lo cambia todo. La causalidad no está en el objeto, sino en la mente del sujeto. Y esto nos lleva directamente a una de sus ideas más extrañas y fascinantes, los entes de razón, los ente rationis. Si la fuente de la juventud no existe, ¿qué es? ¿Dónde está? Exacto. Los ente rationis son todas esas cosas que pueblan nuestra mente pero que no tienen existencia real fuera de ella. Y es una categoría mucho más amplia de lo que parece. No son solo criaturas de ficción como un grifo o un unicornio. ¿Qué más? También son conceptos como las negaciones, no blanco, por ejemplo, o las privaciones, como la ceguera, que es la ausencia de vista, o las relaciones lógicas, como ser mayor que. Son objetos de nuestro pensamiento, hablamos de ellos, los estudiamos, pero, insiste Suárez con mucha fuerza, sencillamente no existen. Pero si no existen, volvemos a la pregunta anterior. ¿Cómo pueden tener efectos? ¿Cómo puede el miedo a un fantasma hacer que alguien salga corriendo? La solución de Suárez es separar radicalmente el acto de pensar de lo pensado. Cuando tú piensas en un grifo, el acto de pensar es un evento neurológico y psicológico absolutamente real que está sucediendo en tu cerebro. Toda la causalidad se detiene ahí, como él dice, en el concepto formal de la propia mente. No se necesita que el objeto exista. Exacto. No se necesita que el grifo exista para que tu pensamiento sobre él sea real. La analogía del puñetazo al aire es perfecta. El movimiento de tu brazo, la contracción de tus músculos, el gasto de energía, todo eso es real, aunque no golpees nada. El acto es real, independientemente del objeto. O sea, el pensamiento es una acción real, sin importar si su contenido se corresponde con algo ahí fuera. Es una idea muy potente. Y ahora, conectemos todo esto con la política, que es donde vimos que sus libros acababan en la hoguera. ¿Cómo se pasa de la metafísica del ser y de los entes de razón a una teoría sobre el origen del poder que hace temblar a los reyes? Se pasa porque Suárez aplica el mismo rigor lógico a la sociedad. Parte de una premisa que, en el siglo XVII, era revolucionaria. El hombre, por naturaleza, es libre y no está sujeto a nadie salvo a su creador. Una frase potente. Muy potente. Si esto es así, si nacemos libres, la pregunta es obvia. ¿Por qué diablos acabamos obedeciendo leyes, pagando impuestos y aceptando la autoridad de un gobierno? ¿De dónde sale ese poder? Y su respuesta no fue de Dios, que era la respuesta fácil y la que querían oír los reyes. Exacto. Su respuesta es una teoría del poder que suena increíblemente moderna. Es casi un borrador del contrato social de Locke o Rousseau, pero escrito un siglo y medio antes. El razonamiento tiene varios pasos lógicos. A ver. Primero, el estado de naturaleza, donde solo hay familias, no es ideal, las familias no son autosuficientes y además, sin leyes comunes, la vida puede convertirse en una guerra de todos contra todos. Segundo paso. Para superar esto, la gente se une voluntariamente mediante un pacto expreso o tácito para ayudarse y protegerse.
Tercero, y esto es clave, este pacto no crea un simple montón de gente, crea una unión moral, un cuerpo político, una comunidad. Vale. Cuarto, el poder político soberano reside originalmente en esa comunidad en su conjunto, no en una persona. El poder es del pueblo. ¿Y el quinto? Y quinto, el paso final. La comunidad, que es la dueña original del poder, decide transferir su ejercicio a un gobernante o a una asamblea. Pero es una transferencia condicionada. El poder, en última instancia, sigue perteneciendo a la comunidad. Y ese último punto es la mecha que enciende la hoguera. La idea de que el pueblo puede, intra vea, retirar ese poder si el gobernante se convierte en un tirano. Precisamente. Socavaba por completo la idea de que un rey lo era por la gracia de Dios y que solo tenía que rendir cuentas ante Dios. Para Suárez, el rey tiene que rendir cuentas ante la comunidad que le otorgó el poder. Y esa fue la idea que se consideró intolerable y subversiva. Entonces, para resumir este viaje, queda claro que Suárez no es un escolástico polvoriento cubierto de telarañas. Es un pensador de una profundidad y una modernidad asombrosas. Por un lado, recoge y sistematiza toda la filosofía anterior, pero por otro lado, se adelanta a las críticas de la modernidad. Ofrece soluciones increíblemente sutiles a problemas eternos como la naturaleza de la realidad o cómo pensamos en la nada. Y culmina todo con una teoría política basada en el consentimiento que todavía hoy es la base de nuestras democracias. Totalmente. Su genialidad está en esa doble capacidad, la de dialogar con toda la tradición. Se dice que cita a más de 245 autores solo en las disputaciones y a la vez la de innovar y forjar sus propias respuestas. No era un repetidor, era un pensador crítico que evaluaba, corregía y proponía caminos nuevos. Un verdadero puente entre dos mundos. Y para terminar, como siempre, dejamos una idea en el aire para seguir pensando. Suárez argumentó que la comunidad siempre retiene el poder, incluso después de dar su consentimiento a un gobernante. Hoy, en un mundo de redes sociales que crean comunidades digitales globales y con una desconfianza creciente hacia las instituciones tradicionales, la pregunta es más pertinente que nunca. ¿Qué significa realmente que una comunidad dé su consentimiento? Y sobre todo, ¿cómo y cuándo tiene el derecho de retirarlo? Amigos, hemos roto juntos una cadena de pensamientos filosóficos y espero que esta charla haya iluminado sus mentes. Si les gustó el vídeo, toquen ese botón rojo de like para dar las gracias. Compartan en los comentarios los puntos en los que están de acuerdo o no. El intercambio de ideas es el corazón de este canal. Suscríbanse para ser parte de la familia y escriban en los comentarios qué preguntas filosóficas quieren que aborde en vídeos futuros. Ustedes son nuestra guía. Hasta luego, nos vemos en Nuevos Pensamientos.